Sean bienvenidos, querido público, a Cuentos de Terror. Les damos la bienvenida a los cada vez más de ustedes. Los miembros del equipo estamos muy agradecidos con su apoyo, sus vistas, sus likes, sus comentarios y por cada vez que comparten estos 15 minutos de terror con sus amigos y familiares. Ahora, les invitamos a escuchar un nuevo cuento de terror. Buenas noches. Parece que les encanta venir de vuelta cada lunes en busca de nuevos sustos que les pongan al filo del asiento y les provoquen las peores pesadillas. O como yo las llamo, dulces sueños. El día de hoy, indagaremos en el terror de muchos de ustedes. Un terror muy común y comprensible. Las muñecas. Me refiero a esas muñequitas muy monas, de cerámica, ropita impecable y cabellos bien cepillados. Hay algo en ellas que simplemente provoca pavor. Pero a mí me encantan. Los invito a ponerse cómodos. Vayan por su bebida favorita para este frío que se ha venido y apaguen la luz. Esto es Cuentos de Terror. En mi pueblo hay una leyenda. Se dice que hace mucho tiempo, hace casi un siglo, en la década de los 20, para ser un poco más exacto, había un curandero muy famoso que trabajaba en una tiendita ubicada en la calle principal. Este hombre se dedicaba a todo tipo de actividades con tendencia sobrenatural. Se dice que curaba enfermedades, que podía leer las cartas, bendecía desde objetos pequeños hasta casas completas, practicaba magia vudú y hasta males de ojo curaba. Había quienes atribuían la buena cosecha a aquel señor, e incluso hoy en día lo siguen haciendo, pues se dice que bendijo la tierra. Esta leyenda es contada como tradición local cultural, pero va de la mano con otra leyenda algo perturbadora. Se cuenta que había una tradición un tanto extraña. Cuando un niño fallecía, antes de que le enterraran, el curandero visitaba el hogar del niño acompañado de un muñeco de porcelana. La leyenda cuenta que de cierta manera atrapaba al alma del niño o de la niña dentro del muñeco para que ésta permaneciera junto a su familia eternamente en su casa. Claro que con el tiempo, estas prácticas fueron desapareciendo. Muchos afirman que todas estas historias fueron ciertas, mientras que otros escépticos aclaman lo contrario. Yo creo que las historias de este tipo ayudan a forjar la identidad histórica de una ciudad. Ahora les platicaré algo que me sucedió cuando niño, algo que me hizo creer que la leyenda es real. Mi mamá tenía una colección algo excéntrica. Coleccionaba muñecas de porcelana desde que era muy chica. Las primeras las consiguió como regalos por parte de sus papás, mis abuelos. Cada Navidad y cada cumpleaños le regalaban una distinta hasta que mi madre cumplió 25 años, edad a la que perdió a sus dos papás en un trágico accidente. Pero para preservar su memoria y continuar con lo que mi mamá consideró como parte de su herencia, se dio la tarea de seguir buscando estas muñecas para hacer crecer su colección. Incluso mi papá contribuyó con algunas ya en su vida de casados. Pero recuerdo que era muy notorio cuáles eran más antiguas por la ropa que usaban y por la pintura opaca tras el paso del tiempo. Cabe mencionar que mi mamá también heredó la casa de los abuelos, por lo que vivimos en aquella casa enorme en el centro de la ciudad durante mis primeros 8 años de vida. En aquella casa nacimos mis 2 hermanas menores y yo. Estas muñecas estuvieron en la misma habitación por más de 30 años, nunca fueron cambiadas de lugar. A mis primos y a mis amigos se les hacía algo tenebrosa la colección. Cuando hacía pijamadas no les gustaba entrar a ese cuarto, me decían que sentían una sensación extraña que no sabían explicar. Les aterraban las muñecas, y no puedo culparlos. Era bastante impresionante entrar a un cuarto donde más de 50 pares de ojos sin vida te veían fijamente. Hubo una ocasión en que mi hermana menor tomó algunas de aquellas muñecas sin permiso
y las puso a tomar el té. Como buen hermano mayor jugué con ella por un momento, hasta que sin querer dejamos caer una de las muñecas al piso, provocándole una pequeña fisura en un costado de su cabeza. Se había roto. La regresamos a su lugar pretendiendo que no había pasado nada, pero mi mamá las limpiaba muy meticulosamente cada cierto tiempo. Les cepillaba el pelo y en ocasiones hasta les planchaba la ropita, tal como mi abuelita lo hacía cuando mi mamá era pequeña, por lo que sabíamos que estábamos en problemas por dañarle uno de sus ejemplares más antiguos. Eventualmente se iba a dar cuenta. No mucho tiempo después de esto, mi hermana Lucy comenzó a tener una amiguita imaginaria a quien llamaba Romina. Jugaban al té, a las escondidas y hasta platicaban por horas. Al paso de unos cuantos meses, un terremoto muy ligero sacudió la ciudad, pero fue lo suficientemente fuerte para tirar del estante un muñeco de la colección de mi mamá. Se desquebrajó en pedazos. Esto le pesó mucho, pues era de sus favoritos y de los más antiguos. Admito ahora que aprovechamos ese temblor para justificar la fisura en la cabeza de la otra muñeca que nosotros habíamos roto anteriormente. Unos días después del temblor, Lucy comenzó a ver a un amigo imaginario nuevo. Ahora eran Romina y Ernesto. Ambos eran niños de su edad. Lucy tenía alrededor de 5 años en aquel entonces y los tres parecían inseparables. Al tratarse de una casa muy antigua en la que vivíamos, esta tenía problemas de instalaciones e incluso estructurales. Los daños eran severos y por estar en el centro había muchos compradores comerciales dispuestos a adquirirla y remodelarla. Después de un par de años, mis padres accedieron a venderla, así que nos mudamos a un nuevo hogar. Recuerdo los días de mudanza como si hubieran sido la semana pasada. La casa lucía sola. Las habitaciones se veían muy distintas, sin muebles y sin cortinas. Por las noches hasta daba miedo. Una tía nos había dicho que las casas guardaban las energías de todos los seres que las habían habitado o algo por el estilo, y que al hacer tanto movimiento de muebles que llevaban años en el mismo sitio, estas energías tienden a liberarse en forma de ruidos, sombras o del viento. En ese entonces, Lucy no paraba de decirnos que sus amigos Romina y Ernesto no querían irse de la casa, por lo que ella tampoco quería mudarse. No quería dejarlos atrás. Esto se convirtió en un problema una mañana de sábado, la última en aquella casa. Aquella mañana mi papá estaba ocupado llevando cajas y muebles a la nueva casa con ayuda de unos tíos. Era un viaje de más de 1 hora ida y vuelta, así que yo estaba solo con mi mamá, Lucy y mi hermanita recién nacida, Emma, en la enorme casa ahora casi vacía. Primero nos pareció escuchar ruidos. En la cocina se escucharon trastes cayendo, pero ya estaban todos empacados. Solo son ruidos atrapados liberándose, como dijo tu tía, me dijo mi mamá para tranquilizarme. Después, un rollo de cinta cayó al piso desde una pila de cajas. Lo debía haber dejado muy a la orilla y por eso cayó al suelo, dijo una vez más mi mamá. Lucy estaba jugando al té con sus amiguitos imaginarios en el cuarto de las muñecas, cuando nos pareció escuchar un ruido algo fuerte, seguido de un grito de Lucy. Fuimos a ver qué era lo que había sonado ahora y al llegar notamos que una de las muñecas más antiguas estaba en el piso, completamente destruida. Mi madre se molestó mucho con la pobre Lucy al grado de gritarle y regañarla, pues había sacado la muñeca ya empacada para jugar con ella, cuando se la había dicho que no podía hacerlo. Lucy, entre llantos y sollozos, juraba que Romina lo había hecho, pero no le creímos. Después de ese suceso, todo empeoró. Estábamos sentados en el piso de la sala rodeados de cajas esperando a que mi papá regresara con algo para desayunar. Emma estaba en su cuna dormida y Lucy estaba muy seria después de haberla regañado, cuando escuchamos una puerta azotarse. No fue como cuando el viento avienta la puerta y ésta se cierra de manera estruendosa. Fue como si alguien hubiera empujado la puerta con todas sus fuerzas.
Brincamos del susto. Mi mamá fue a inspeccionar y encontró cerrada la puerta del cuarto de las muñecas. Me ordenó que me quedara a cuidar a las niñas, pero al escuchar el llanto de mi madre corrí a aquella habitación a ver qué había pasado. Al llegar vi a mi madre dentro del cuarto, rodeada de lo que parecían ser pedazos de todas las muñecas y muñecos que había tenido. Algunos pedazos más grandes que otros, pero al final no importaba. Recuerdo haber visto los ojos de mi mamá lagrimear, ahí, hincada frente a toda su colección hecha a añicos. Eran las 10 de la mañana, así que el sol entraba por las ventanas de las habitaciones. Había una ventana detrás de nosotros en el cuarto de las muñecas. En el piso de la recámara se reflejaban nuestras sombras contorneadas por la luz del sol, mientras estábamos agachados recogiendo el desorden de partes de muñecas regadas por el suelo. Nunca olvidaré el grito que soltó mi madre cuando vimos claramente que una sombra extra se manifestó a la luz del sol. Era la sombra de una niña en medio de las nuestras. Parecía que se levantaba de entre la pedacería. No había nadie parado entre mi mamá y yo, pero la sombra decía lo contrario. Me levanté de un salto al mismo tiempo que mi mamá gritaba. Era claro que habíamos visto lo mismo. Había una persona más ahí con nosotros. Una persona pequeña. Mi madre me tomó de la mano para sacarme de aquel cuarto cuando la puerta se cerró en nuestras narices. Escuchamos risas y pasos corriendo del otro lado de la puerta, seguidos del llanto de Lucy y los gritos desconsolados de Emma. Golpeamos la puerta con todas nuestras fuerzas para poder salir de aquella recámara. Las risas macabras del otro lado se intensificaban cada vez más. Después de un minuto que pareció eterno, la puerta cedió y salimos hacia la sala. Al llegar, vimos 4 figuras, 3 niñas y un niño de pie junto a la cuna rodeándola. Lucy corrió en llanto hacia mi mamá, mientras nosotros no podíamos creer lo que veíamos. Los 4 niños eran la viva imagen de las muñecas que se habían roto. Romina, Ernesto y otros 2. Usaban vestidos blancos hasta las rodillas con bordados de flores. Traían calcetas con holanes y zapatitos negros. El niño usaba un trajecito blanco con zapatos negros. Hasta sus peinados eran idénticos. Unas traían trenzas mientras otras traían coletas a los lados. Sentí como mi mamá me agarró fuertemente la mano. No debieron ser más de 2 segundos que estuvimos ahí de pie, congelados sin saber qué hacer cuando un niño más salió del cuarto de las muñecas para unirse a los demás. Mi mamá gritó llena de pánico que se alejaran de la bebé y que se largaran de la casa, que ese no era su lugar. A lo que una de ellas contestó viendo a mi madre directo a los ojos que ellos nunca se irían de la casa. Dicho esto, los 5 niños soltaron a correr hacia las habitaciones entre risas. Mi mamá empezó a llorar mientras tomaba a la bebé de la cuna consolándola. Ahora nos dábamos cuenta que las leyendas eran ciertas y que algunos de los ejemplares en su preciada colección eran muñecas que contenían el alma de niñas y niños fallecidos hace décadas. Esas almas que debían estar descansando estuvieron en nuestra casa todo el tiempo atrapadas. Al llegar mi papá, nosotros ya estábamos esperándolo afuera de la casa. Por ningún motivo volvimos a poner un pie ahí dentro. Recuerdo que mi mamá le pidió a mi papá que nos llevara a nosotros primero a la nueva casa antes de llevar el resto de las cajas y los muebles. Y así fue. Cuenta mi papá que cuando él y mis tíos volvieron por el resto del equipaje, pudieron ver a no menos de 8 fantasmitas jugando, escondidos entre las cajas o detrás de las puertas. No volvimos a tener muñecos de ningún tipo en la nueva casa. Esto ha sido todo por esta noche, amable público. No sé cuántos de ustedes tengan muñecas en sus casas o en sus habitaciones. Solo tengan cuidado de lo que puedan contener en realidad.
Gracias por escucharnos y no olviden darle like al video si les gustó. No olviden escucharnos cada lunes. Si tienes muñecas de este tipo, compártenos fotos en la publicación de Facebook. Suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de todos los cuentos de terror que te estaremos trayendo cada lunes. Yo soy Dante y esto fue Cuentos de Terror. Dulces sueños.